Ok, chicos, vamos a continuar entonces hablando de lo que es la... En la clase pasada, si ustedes lo recuerdan, estuvimos hablando acerca de qué es la Constitución, de por qué la Constitución es la ley suprema, fundamental, de dónde deviene esa legitimidad para poder exigirla incluso por encima de las leyes. Hablábamos del soberano que es el pueblo y que es la voz del pueblo lo que se supone que está plasmado en los textos constitucionales. Vamos a seguir guiándonos con esa presentación. Por cierto, ya les compartí en el grupo de WhatsApp. ¿Ya la vieron? Sí, licenciado. Ok, entonces vamos a empezar hablando que el derecho constitucional es la rama que abarca el estudio de la Constitución. Digamos que en el derecho existe un conjunto de disciplinas. El derecho es un todo. Hay distintas o especialidades del derecho. En el caso del derecho constitucional es el que se encarga del estudio de la Constitución Política de la República. Y pues en ese orden de ideas, el derecho constitucional lo podemos abarcar en su estudio de tres maneras o en tres ramas fundamentales. La primera sería el derecho constitucional particular, que no es otra cosa que estudiar un ordenamiento constitucional en particular. Por ejemplo, estudiar el ordenamiento constitucional de Guatemala. También el derecho constitucional lo podemos ver de manera general, es decir, no pensando nada más en el ordenamiento constitucional de Guatemala, sino pensando en las bases de un estudio que se puede aplicar a cualquier país. Y por último tenemos el derecho constitucional comparado, que es hacer un cotejo, un parangón, una comparación entre instituciones. Por ejemplo, pongo por un lado la Constitución americana, por otro lado la Constitución guatemalteca, la Constitución mexicana, veo qué elementos tienen de similitudes, qué diferencias, cuál es la Constitución más avanzada, cuál es la que es más protectora, etcétera. Eso se llama derecho constitucional comparado. ¿Qué podemos decir que es el derecho constitucional? Podemos decir que es una rama del derecho público. Recuérdense que en algún momento hablamos de que hay derecho público y privado. En el derecho público es aquel conjunto de áreas del derecho en las cuales el Estado ejerce su autoridad. En cambio, en el derecho privado encontramos ramas del derecho o disciplinas en las que el Estado no se mete ejerciendo su poder de autoridad, como el derecho civil o el derecho mercantil. Pero bueno, derecho constitucional es una rama pues del derecho público que contiene las normas jurídicas que regulan los principios de la estructura del Estado y los derechos y libertades de un pueblo. Para el tratadista mexicano Eduardo García Maínez, el derecho constitucional se define nada más como conjunto de normas que regulan la estructura fundamental del Estado, o sea, la organización del Estado, sus funciones y las relaciones que tienen ellos con los particulares. ¿Por qué es importante estudiar, conocer, aprender del derecho constitucional? ¿Qué tiene de especial, qué tiene de particular realizar ese estudio? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, pues la utilidad, la ventaja, es el fin, la finalidad que se busca con ello. Dicen los tratadistas que el derecho constitucional nos busca cuidar a nosotros como ciudadanos. Es importante entonces el derecho constitucional porque sirve para garantizarnos a nosotros como pueblo, como población, que vamos a tener que nos defienda del quehacer en determinado momento que pudiera ser abusivo de un gobernante. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros nos sometemos a las normas constitucionales, también lo tiene que hacer el funcionario. Entonces, una constitución es un límite
a lo que hace el presidente de la República, los diputados. Imagínense ustedes qué pasaría si no tuvieran límites los diputados, los alcaldes, los presidentes, los ministros, los jueces. Sería realmente una constante arbitrariedad que atropellaría al pueblo, que no solo es el soberano, sino que además, imagínense ustedes, tendría o vendría siendo pues, una contra, como lo decíamos en la clase pasada, porque al soberano y al que manda se le estaría sometiendo. Se dice que la Constitución le da validez al derecho. ¿Por qué? Porque la Constitución nos indica qué pasos hay que seguir para aprobar una ley. ¿Se recuerdan ustedes? Eso ustedes lo pudieron constatar cuando investigaron en la Constitución cuáles son las etapas para crear una ley. También los que hicieron la tarea, se recuerdan, se metieron a la página web del Congreso y ahí pudieron encontrar la representación gráfica del procedimiento legislativo. Ahora, ¿en dónde dice que ese es el caminito para hacer la ley? ¿En dónde encontramos que ese es el proceso legislativo? Pues en la Constitución. Por eso la Constitución es la que le da validez al derecho de nuestro país. Hablar de la Constitución y del Estado es como hablar de un matrimonio indisoluble, o sea que no se puede divorciar. ¿Dónde está establecido el Estado de Guatemala como tal? ¿Dónde, en qué documento, en qué instrumento se le da vida? ¿Se establece cómo se llama, cómo actúa, qué es, qué debe hacer, sus funciones, etcétera? El Estado de Guatemala, pues en la Constitución. Y la Constitución no podría existir sin un Estado. Imagínense dónde se aplicarían sus normas. No podría haber una Constitución si no hay un Estado específico que va a regular. En conclusión, Constitución y Estado son dos conceptos que van vinculados. ¿Cómo es el sistema político guatemalteco? De acuerdo a lo que dice la Constitución. Pues la Constitución dice que nosotros tenemos un sistema republicano, o sea que no tenemos un rey o monarca. Dice que tenemos un sistema democrático, porque ya ven ustedes, todos participan para elegir y ser electos, por lo menos teóricamente. Y luego, aparte de que somos un Estado republicano, democrático, también se supone representativo, y eso significa que todos los sectores del país deben tener las facilidades para hacerse escuchar. No sé si ustedes cuando ven el panorama político de nuestro país, ustedes se sienten identificados, ustedes se sienten familiarizados. ¿Ya vieron con qué diputados se identifican ustedes? ¿Ya vieron si los candidatos a alcaldes los representan o a presidentes, etcétera? Bueno, eso es un tema interesante, ¿no? Porque la idea sería que no solo se trate de la letra muerta de la ley, sino que sea algo que vaya de lo formal a lo real, a lo práctico. Continuando entonces con esta mención de aspectos constitucionales, otra pregunta sería saber, bueno, ¿y en dónde encontramos al derecho constitucional? Bueno, fundamentalmente el derecho constitucional está en la norma escrita, en nuestra Constitución. Todos tienen su Constitución ahí. Recuérdense que en estas clases debemos tener nuestra Constitución a la mano. Pues ahí está el derecho constitucional. Muy bien, Melvin, excelente. Cuando nosotros hablamos de fuentes del derecho constitucional, lo que queremos decir es, ¿en dónde está? ¿Dónde están sus normas? Pues en el texto constitucional. Ahora bien, indirectamente, también el derecho constitucional se nutre de la jurisprudencia y de la costumbre. Recuérdense que la jurisprudencia son las sentencias que dictan los jueces, ¿verdad? Y por otro lado, también de las costumbres del pueblo. Se supone que tanto la costumbre como la jurisprudencia, como lo vimos en algún momento, son fuentes del derecho. No de manera directa, es decir, una costumbre por sí sola no nos obliga cuando se vuelve ley. Una jurisprudencia no nos obliga a las partes para las que va dirigida una sentencia.
pero indirectamente puede ser después convertida en ley. Ahora, es importante tomar en cuenta que el derecho constitucional, pues realmente es la rama más importante del derecho, ¿verdad? Ustedes, porque contiene las normas constitucionales. ¿Y qué relación tiene con otras disciplinas, con otras ciencias? Pues tiene una gran relación. Por ejemplo, el derecho constitucional se relaciona con la sociología. La sociología, recuérdense ustedes que es la ciencia que estudia a la sociedad, a los fenómenos sociales, a las características de un tejido social. Entonces, ¿cómo no se va a relacionar la Constitución con la sociología si lo que hace el derecho constitucional es proteger eso que la sociología ha descubierto? Por ejemplo, nosotros somos un país que solo tiene una raza o somos un país pluriétnico, multicultural, multilingüe. Pues resulta que sí, hay varias lenguas vernáculas o idiomas mayas, etcétera, garífunas. ¿Qué significa eso? La sociología nos da esa información y la Constitución establece normas que protegen esa diversidad. Otro ejemplo, la sociología nos dice que en Guatemala existen varias religiones. Por ejemplo, el catolicismo, que ahorita para la Semana Santa tienen la tradición y la costumbre de que hacen procesiones, expresiones artísticas de mezclado con lo religioso y demás. Pues eso es Guatemala. Otra parte de Guatemala es la gente que profesa la religión cristiana evangélica, que por ejemplo acostumbra a hacer congregaciones, reuniones, asambleas. Algunos de ustedes quizás participaron en esta representación que hacen en la Megafrater para la Semana Santa, que se llama La Pasión, creo yo. Una obra, yo siempre he tenido deseo de verla. Parece que es una, bueno, todo el mundo habla maravillas, dicen que es una cosa maravillosa, muy bien, muy bonito, muy hecho, muy artístico y con un gran mensaje. Pues eso también es Guatemala. La sociología nos da esa información porque estudia la sociedad desde la ciencia. Ahora, el derecho constitucional también toma eso mismo. Hay una norma que dice que se respeta la libertad de religión, la libertad de culto. Lo mismo las tradiciones, incluso culinarias. Eso es Guatemala, una diversidad, idiomas, etnias, etc. Bueno, aparte de la relación que tiene la Constitución con la sociología, también podemos encontrar la relación que tiene la Constitución con la historia. La Constitución es consecuencia de la historia de nuestro país. Por ejemplo, hay una norma que dice que en Guatemala está prohibido reelegirse. El presidente no se puede reelegir. ¿Por qué? Pues porque tristemente nuestra historia nos muestra que hay muchos jefes de Estado que se han querido perpetuar en el poder y luego se han vuelto dictadores. Entonces, para evitar eso, la Constitución toma en cuenta la historia y trata de garantizar la alternabilidad en el poder. Otro ejemplo es la relación entre el derecho constitucional y la teoría del Estado. La teoría del Estado es como la forma teórica o científica de cómo hacer gobierno en un país. La ciencia nos dice pues cómo se debe ejercer el gobierno por un presidente, cómo se debe ejercer el gobierno por un legislador o diputado, etcétera. Ahí nos apoyamos en la ciencia, que es la teoría del Estado. Pero a su vez, también encontramos que eso está previsto en las leyes. La Constitución toma esa información teórica y la vuelve norma. Establece funciones del legislativo, funciones del ejecutivo, etc. Entonces, relación entre derecho constitucional y teoría del Estado, por supuesto. Un concepto que es muy importante que manejemos es que nosotros realmente tenemos un Estado de Derecho, lo que significa, de acuerdo a la Constitución, que debemos ser obedientes a las leyes. Un Estado de Derecho significa un Estado regido por el derecho. Pero
En nuestro caso, en donde hemos acentuado que la Constitución es la ley suprema y fundamental y la protegemos al punto de que no se puede cambiar como cualquier ley, nosotros realmente debemos llamar al Estado de Guatemala un Estado constitucional de derecho. Eso significa que no solo respeta las leyes, incluso por encima o primero con primacía, la Constitución y las leyes. Un Estado constitucional de derecho no significa que en ese país todos los funcionarios y el pueblo deben obedecer la Constitución y después las leyes. No vamos a explicar por qué la ley es suprema, la Constitución es suprema, ya lo expliqué, el mandato directo del pueblo, el soberano. En cuanto a la división de organismos del Estado, ya la hemos explicado en otras clases. La Constitución dice que se garantiza la libertad, la independencia y el contrapeso de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Eso ya lo hemos dicho. En la próxima clase vamos a hablar un poquito de lo que es la jurisdicción constitucional, ¿verdad? Como una facultad que tienen los jueces de proteger la Constitución. Vamos a hablar de los sujetos y vamos a empezar ahorita a hablar de lo que son ciertos conceptos básicos. Primero, ¿qué es la Constitución? Ya en la clase de anteayer hablábamos un poquito de lo que abarca ese concepto. Decíamos que la Constitución es la ley suprema y fundamental. Aquí en este segundo párrafo de esta diapositiva encontramos una definición formal aportada por el expresidente Ramiro de León Carpio, que también era un abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional. Él dice, o decía, que la Constitución viene siendo un conjunto de normas jurídicas que integran principios fundamentales y las instituciones básicas de un Estado, que las ha adoptado como ley suprema con el objeto de establecer forma de organización, regulación y algo muy importante, fíjense ustedes, la limitación del ejercicio y funcionamiento de los poderes y al mismo tiempo garantizar derechos y libertades públicas. ¿Por qué hay que limitar al Estado? ¿Por qué creen ustedes que hay que limitar al Estado, al gobierno, a los funcionarios? Fácil, porque estos cuates, si no se les pone límites, abusan. A un policía le damos nosotros autoridad para que ejerza seguridad con un arma de fuego. Le autorizamos el uso de la fuerza. Si no le ponemos límites, ¿habrá algún riesgo que abuse? A un juez le damos el poder de resolver un caso y determinar si se tiene que pagar una deuda o no, si tiene que meter preso a un hombre o no, si tiene que castigar con años de cárcel a una mujer o no. Imagínense ustedes qué gran poder le estamos dando a esos cuates. ¿Qué hacemos para cuidarnos y evitar que abusen? La Constitución sirve para poner límites. Un juez que en vez de aplicar justicia, vende la justicia al mejor postor, dicta una sentencia porque lo rompieron y le dieron plata, o porque es su amigo, o porque le llegaron a hablar en favor de alguien. ¿Será que está respetando su mandato? No. ¿Qué hacemos entonces para evitar eso? Poner límites. Es como cuando le ponemos límites en una relación a la pareja, ¿verdad? Ustedes, o sea, hay que ponerles también, mira, te doy ciertas libertades, pero también, ¿verdad? O sea, no, que quiere el caballero reunirse con sus amigos, está bueno, pero a plena luz del día. En las noches no, dice la señorita, por ejemplo. ¿Por qué? Es que hay que poner límites. Si a los seres humanos no se nos pone límites, se nos da libertad absoluta, hay una tendencia a abusar. Ya no digamos en el ejercicio del poder.
Si le damos al diputado el poder de hacer leyes, imagínense ustedes, que una ley se vuelve después una obligación para todo el mundo. Hay que ponerle límites. Así que la Constitución tiene esa funcionalidad, establecer límites, como lo dice esta definición, ¿verdad? Bueno, hay otras definiciones ahí. También en nuestra próxima clase vamos a abordar la relación que existe entre la Constitución y el resto de normativa del sistema jerárquico guatemalteco. Eso lo vamos a explicar en la próxima clase. Del poder constituyente y hablamos, es el pueblo. El pueblo es la facultad que tiene el soberano de decir, estas son mis leyes, estas son mis reglas de juego, estas son mis prioridades. Y eso se tiene que respetar. Luego vienen otros poderes, los derivados, los constituidos, el presidente, los diputados, los jueces, pero ellos solo son una derivación de un poder más importante que es el del pueblo. ¿Por qué es legítima la Constitución? Ya lo explicamos en la clase pasada. Viene de una Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que fue creado específicamente para crear la Constitución. Eso sucedió en 1984, como lo explicamos en la clase pasada, por lo menos para nuestra Constitución vigente. Ahora, vamos a terminar hablando de clases de Constitución. Fíjense ustedes que la Constitución nosotros la podemos clasificar. Pongan atención a esto porque de aquí vienen preguntas, suelen venir preguntas del examen. En el mundo existen constituciones escritas y no escritas. Muy sencilla esa clasificación, ¿verdad? Las constituciones escritas son como la nuestra, que encontramos sus normas plasmadas en un texto. Pero hay otros países como Gran Bretaña, en donde ahí no existe una constitución escrita, sino que la constitución está en la tradición, en la costumbre de ese pueblo, en la conciencia de ese pueblo. Muy interesante ese ejemplo. Por otro lado, existe otra forma de clasificar las constituciones: rígidas y flexibles. Una constitución es rígida cuando no se puede modificar su contenido. O sea, como recuérdense que es el mandato soberano del pueblo, tampoco es conveniente que se pueda estar cambiando como que fuera cualquier reglamento. La constitución rígida es la que más garantiza la seguridad de la población. Nosotros tenemos una constitución rígida. Por otro lado están las constituciones flexibles. Hay algunos países, quizás en Europa, en donde las constituciones son flexibles y se pueden reformar como se cambia una ley de un rato a otro. Aquí en Guatemala, por ejemplo, si queremos cambiar la constitución, aparte de que hay que generar una propuesta, el pueblo también tiene que aprobar que se cambie esa constitución con una consulta popular. Eso la torna rígida y no flexible. Otra clasificación que existe de las constituciones es la que nos dice que atendiendo a su contenido, las constituciones pueden ser desarrolladas o sumarias. Una constitución desarrollada, en este caso, no significa que sea avanzada, sino que significa que es explicada. Es como la nuestra. Nuestra constitución es explicada o desarrollada. Tiene muchos artículos, y cada uno de los artículos tiene una explicación. Hay unos artículos extensos. En cambio, hay otras constituciones como la Constitución norteamericana, que son constituciones sumarias, también llamadas constituciones breves, porque son resumidas, 10, 15 artículos y ya estuvo. Y solo son principios que se mencionan, no se explican. Algunos consideran que las constituciones desarrolladas son mejor porque son más claras. Otros consideran que no, que las constituciones deben ser resumidas o sumarias para que sean las otras leyes las que las desarrollen. Además, existen las constituciones originarias y las constituciones derivadas. Una constitución vendría siendo originaria
dependiendo del carácter de novedad de su contenido. O sea, digamos que una constitución que tiene principios que no existían antes es una constitución originaria. Pero sí, una constitución lo que hace es tomar los derechos, los principios que ya existen reconocidos en otras constituciones de otros países, más bien es una constitución derivada. Para terminar, hablaremos de precisamente las partes que conforman la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala tiene dos partes bien identificadas: la parte orgánica y la parte dogmática. Vamos a empezar a hablar de la última, la parte dogmática. La palabra dogmático se refiere a dogmas. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos en algún momento de los dogmas? Los dogmas son verdades absolutas. Son cuestiones que no se pueden tocar, cambiar, disminuir, restringir. La Constitución Política de la República de Guatemala tiene una parte que se llama parte dogmática. Esa parte es la que comprende los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, etc. O los derechos sociales, como el derecho al trabajo, ¿verdad? Etcétera. Y la otra parte de la Constitución es la parte orgánica. Como su nombre lo indica, ¿qué es lo que regula la parte orgánica? Órganos, el organismo ejecutivo, el organismo judicial, el organismo legislativo. ¿Qué funciones tiene? ¿Qué atribuciones? ¿Qué requisitos para ser juez, magistrado o para ser funcionario? Etcétera. La parte orgánica es la que establece cuáles son los órganos en los que se administra el poder en Guatemala. Bueno, pues esas serían las partes de la Constitución y esa sería, digamos, la temática que abordamos hoy. En resumen, podemos establecer que la Constitución, pues, es parte del derecho constitucional, que tiene una importancia muy grande porque nos va a poner reglas de juego para actuar como personas, pero también le pone límites a los gobernantes para que no abusen. La Constitución, como pudimos establecer, es una ley muy importante, no es una ley común y corriente, porque es la que le da el poder a todos los funcionarios. Además, vimos que las constituciones pueden ser escritas, no escritas, sumarias o desarrolladas, pueden ser rígidas, pueden ser flexibles o pueden ser originarias o derivadas, ¿verdad? Vimos también que la Constitución tiene dos partes en su conformación: la parte dogmática y la parte orgánica. En nuestra próxima clase, Dios mediante, vamos a abordar los contenidos constitucionales siguientes. Vamos a hablar del amparo, de la exhibición personal y de la inconstitucionalidad. Y también vamos a hablar un poco de la jurisdicción constitucional. Pregunto, ¿con estos conceptos tienen alguna duda, comentario, aporte? ¿Todo está claro? Hoy ni siquiera encendieron su cámara, chicos. ¿Qué está pasando? ¿Sí pusieron atención a la clase? Licenciado, todo claro. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, muy bien, Catherine y todos los que contestaron. Bueno, recuérdense que aunque ya tengan una excelente zona, tienen que rematar convenientemente el curso sacando una buena calificación en su examen final. Y los contenidos para ese examen final son precisamente esta, que es la tercera unidad, la cuarta, que se refiere al derecho laboral, y también de la segunda unidad, relación jurídica y persona jurídica.
Bueno, nos vamos a quedar ahí. Le doy la palabra a la licenciada Rosa para que platique un ratito con ustedes y los convoque para la próxima sesión. Les deseo la mejor de las noches. Muy y buena gracias noche. por su participación. Feliz noche. Gracias. Gracias, Igualmente. licenciado. Feliz noche. ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. ¿Todo bien? Lotilia, ¿cómo Buenas les va? ¿Todo bien? noches. Excelente conferencia, ¿verdad? Por eso es que ya ven la zona que tienen. Han tenido un excelente catedrático. ¿Cómo les ha ido en sus actividades? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda que quieren que resolvamos en este momento? Ya la asistencia ya fue pasada, así de que si no tienen ninguna duda, Licenciada, que quieran que disculpe, resolvamos, díganme. para consultar las notas todavía no está la página, No no está está todavía restablecida. realizada la plataforma porque están dándole mantenimiento. Entonces, Ok. en cuanto ya esté, seguramente nos van a comunicar a nosotros y yo les envío información por medio del chat, ¿sí? Gracias, licenciada. Ujú. A la orden, Otilia. ¿Alguien más? Melvin, Kendra, Carmen, Lucía, Araceli, Catherine. ¿Todos bien? Todo bien, licenciada. Estamos bien, licenciada. Bueno, Licenciada, todo bien. felicitaciones para todos y por favor, el que tenga problemas tiene que, en cuanto pueda ver la plataforma, tiene que hacérnoslo saber de inmediato porque esto, al cerrarse la plataforma, ya no deja hacer ningún cambio. Entonces tienen que estar atentos a eso, por favor. Si no hay ningún inconveniente, no hay ninguna duda, inquietud, nos damos por despedidos. Primero Dios, nos vemos el miércoles, ¿hoy? Gracias, licenciada. Feliz Bien. noche. Gracias. Gracias. Feliz noche. Estén bien, Rocío, Yair, estén bien. Gracias. Kendra, que descansen. Nos vemos, licenciada. Feliz noche, Melvin. Que descanse, Melvin. Feliz noche, Feliz Lindy. noche, Que licenciada. descansen. Feliz noche, David. Feliz noche a todos. Que descansen. Éxitos en todo. Por favor, empiecen a prepararse ya. Ya en cualquier momento les voy a volver a poner un recordatorio ahí de lo que viene de la tercera unidad y la segunda unidad, que es lo de la relación jurídica. No recuerdo en este momento cuál otro tema tenemos ahí. Bueno, y lo que estamos viendo ahorita hasta el final. Nos quedan aproximadamente como 3 o 4 clases. Por favor, estar atentos. Que descansen. Gracias, Luis. Que descanse. Feliz noche.